Buenos días chicos, hoy día en el curso de geometría vamos a ver ahora qué son los triángulos, sus propiedades fundamentales primero. Pero primero vamos a ver la definición. Un triángulo es la figura geométrica que se forma al unir tres puntos no colineares, que significa los vértices, mediante segmento de recta o también denominado los lados. Acá tenemos un ejemplo, un triángulo y tenemos sus elementos. Vemos los vértices señalan los puntos A, B y C. Recordemos, vértices A, B y C son los puntos, como decir, donde intersectan donde intersectan los lados del triángulo. Como vemos acá, en este punto intersecta este lado y este lado. En este punto A intersecta este lado con este lado. Y en este punto B intersectan estos dos lados. Tenemos entonces los lados ahora. Lado AB. ¿Por qué AB? Porque va desde A hasta B. Lado BC. ¿Por qué BC? Porque va de B hasta C. Y lado CA, ¿por qué? Porque va de C hasta A. Tenemos la notación. Triángulo ABC. Se lee triángulo de vértices ABC, pero normalmente solamente se lee triángulo ABC. Ahora tenemos los ángulos determinados interiores. ¿Por qué interiores? Porque están dentro del triángulo. Como vemos acá, el triángulo, ¿qué letras vemos? Que alfa, beta y teta están dentro. Y los exteriores, que están fuera del triángulo. X, y Z. Recordemos, ángulos interiores dentro del triángulo y ángulos exteriores fuera del triángulo. Vamos a ver ahora sí las propiedades fundamentales. En todo triángulo, la suma de las medidas de los ángulos interiores es igual a 180. ¿Qué significa? La suma de los ángulos que están dentro del triángulo nos van a dar 180 grados. Si por ejemplo acá fuera 20 y acá fuera 30 y acá fuera X, sería 20 más 30 más X es igual a 180. 20 más 30, 50 más X igual a 180. ¿Qué pasaríamos? Pasaríamos a restar el 50, quedaría X es igual a 180 menos 50. 180 menos 50 es 130. Y así calcularíamos los ángulos internos. Esta fórmula siempre va a ser así cuando nos piden hallar ángulos interiores. Pasamos a la segunda. En todo triángulo, la suma de las medidas de los ángulos exteriores, 1 por vértice, es igual a 360 grados. Acá tenemos X y es Z. ¿Qué significa? Que los ángulos exteriores van a sumar 360. Recordemos, ángulos exteriores 360 y ángulos internos, la suma de ellos es 180 grados. Pasamos a la número 3, a la propiedad número 3. En todo triángulo, la medida de un ángulo exterior es igual a la suma de dos ángulos internos, no adyacentes a él. ¿Qué significa no adyacentes a él? Que no están juntos. ¿Qué significa? Por ejemplo, beta está acá cerca de alfa, pero X está lejos. O sea, X no es un ángulo interno. La suma de estos dos ángulos internos es igual a la del ángulo externo no adyacente, significa lejos, digamos, la que no está junta. Por ejemplo, si acá fuera B alfa y acá fuera beta y acá hubiera un ángulo exterior, este ángulo exterior sería la suma de estos dos. Sería la suma de estos. Igual acá, si acá fuera beta y acá fuera alfa y acá hubiera un ángulo exterior, la suma de estos dos sería el ángulo exterior. Recordemos, si hay un ángulo exterior y dos ángulos internos separados, lejos, mejor dicho, la suma de esos dos ángulos internos es igual al del externo. Muy bien. Y la longitud del perímetro del triángulo ABC es sumar los lados. Por ejemplo, si acá vale A vale 5, acá vale 6 y acá vale 7, sumamos 5 más 6 más 7 y nos va a dar el perímetro del triángulo. Eso significa la longitud total del triángulo. Vamos a ver unos ejemplos que ya he desarrollado. Ejemplos. Calcular alfa nos dicen. Y miren,
suma de ángulos internos. ¿Por qué? ¿Qué aplicamos? Nos piden para hallar alfa, suma de ángulos internos. Ahora en el triángulo ABC vamos a hacer ¿qué? La suma de estos tres. Alfa más 50 más 40 nos debe dar 180. Alfa más 90 es igual a 180. El 90 está sumando acá, como pasa del otro miembro, a restar. X es igual a 180 menos 90. Por lo tanto, ¿cuánto vale X? 90. Significa que es un ángulo recto. Y pasamos al último ejemplo de la clase. Calcular X, nos dicen. Como ven, estos que son ángulos externos, muy bien. Y nos piden X. Por propiedad de la suma de los ángulos exteriores, ¿cuánto nos va a dar la suma de estos tres ángulos exteriores? 360 grados. Entonces tenemos X más 60 más X más 80 más X más 40 es igual a 360. ¿Cuántas X hay? 3X. Entonces 3X más 60 más 80, ¿cuánto es? 140. 140 más 40, 180 es igual a 360. Restamos de frente 360 menos 180, 180. Quedaría 3X igual a 180. Dividimos ahora. El 3 pasaría a dividir. 180 entre 3 es igual a X. ¿Cuánto es 180 entre 3? 60. Muy bien. Entonces, ¿cuánto vale X? 60 grados. Espero hayan podido entender la clase de geometría y nos vemos en la siguiente semana que vamos a hacer más ejercicios. Espero que hayan podido entender. Gracias.